Una cumbre en la que los líderes europeos acuerdan ese 19º paquete de sanciones contra Rusia y estudian además la posibilidad de utilizar los activos rusos congelados para ayudar a Ucrania. El plan proporcionaría a Kiev un préstamo de 140.000 millones de euros que serviría de salvavidas financiero para mantenerse a flote económica y militarmente. El Kremlin ha amenazado con una respuesta dolorosa si se embargan esos activos. El dinero se encuentra actualmente en Bélgica, donde el gobierno ha solicitado garantías de que no se le considerará responsable en caso de que Rusia emprenda acciones legales. En su intervención durante la cumbre europea en Bruselas, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acogió con satisfacción ese plan europeo. Si Rusia desató la guerra en nuestro territorio, tiene que pagar por ella. En cualquier caso, es una de las formas de presionarlos y temen mucho que la Unión Europea tome esta decisión. Una de las formas es utilizar los activos congelados. Lo principal hoy es que están reunidos y espero que tomen una decisión política. Una decisión positiva, de una forma u otra, para ayudar a Ucrania con fondos a partir de los activos congelados. El presidente ucraniano, gran protagonista de esa cumbre europea en el Consejo Europeo. Saludamos a la periodista María García Sornosa, que sigue esta cumbre. María, ¿qué más dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky? ¿Qué otras reacciones han ido llegando hoy de esa cumbre europea? Sí, Ana, el presidente ucraniano a su paso por Bruselas ha dejado importantes mensajes. Por ejemplo, que la paz comienza en el alto al fuego y que para ello Rusia debe estar dispuesta a sentarse en la mesa de negociación. Califica este como un buen día por las sanciones energéticas que han impuesto Estados Unidos y la Unión Europea. También porque no se va a celebrar esa cumbre en Budapest sin Ucrania, y también deja un recado, una asignatura pendiente, que Estados Unidos le proporcione misiles de largo alcance. También deja un recado para los europeos porque asegura que los dinero que se recaude de los activos rusos congelados no solo puede ir a parar a la reconstrucción o a causas humanitarias, sino también a la defensa, a impulsar la industria de la defensa de Ucrania, y pide comprar armas no solo en Europa, sino en Estados Unidos. Hoy, Ana, era una cumbre para abrazar, respaldar a Zelensky, y eso se ha conseguido con unidad aquí en la Unión Europea. María, un punto clave de ese paquete de sanciones es la prohibición de importar gas ruso, a lo que se oponían Hungría y Eslovaquia. Me pregunto cómo lograron ponerse de acuerdo finalmente los líderes del bloque. Sí, Ana, es cierto que este paquete de sanciones ha tardado en ver la luz más de lo previsto, pero también es cierto que no había ningún país que tuviese problemas en concreto con el paquete. En esta ocasión el verdugo ha sido más Eslovaquia que Hungría. Eslovaquia, que es un país muy dependiente de la energía rusa, pero aún con todos los problemas que estaba objetando su primer ministro Fico, no tenían nada que ver con el paquete de sanciones, sino con puntos en la agenda climática. Lo que han hecho los líderes ha sido escribir hasta las conclusiones finales de esta cumbre unas conclusiones muchas más ambiguas y abiertas en materia climática, y así Fico ha terminado dando su visto bueno. Lo que dicen fuentes diplomáticas es que el primer ministro eslovaco está aprendiendo de Orbán con este chantaje y esta amenaza de veto a las sanciones, utilizando otros puntos de agenda doméstica. Vemos en esas imágenes al presidente francés y al canciller alemán Macron y Merz. A ver, esos líderes de la Unión Europea siguen debatiendo, María, qué hacer con los activos congelados de Rusia. Cuéntame qué se ha propuesto y cuáles son esas dificultades. ¿Se espera un acuerdo en este sentido? Sería, Ana, una sorpresa mayúscula si sale un acuerdo. Lo que podemos esperar, lo que va a pasar previsiblemente, es que de aquí va a salir un mandato para que la Comisión Europea presente una nueva propuesta. Bélgica, que es el país más expuesto, cuya economía podría saltar por los aires si esto sale mal, sigue teniendo dudas, se exige mutualización de riesgos y garantías jurídicas a sus 26 aliados. El calendario más optimista, Ana, habla de que este acuerdo podría estar listo para la cumbre de diciembre y los primeros fondos disponibles a principios del próximo año. Estaremos muy pendientes de lo que pasa, nos lo cuenta María García Sornosa desde el Consejo Europeo en Bruselas. Un abrazo, María. Un saludo hacia Berlín.
Y como no, en la economía vamos a seguir hablando de esas sanciones y de lo que implican. Paco Furio, bienvenido. Así es, Ana, gracias. Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia prevén una prohibición total de las importaciones de gas natural licuado procedentes de Rusia para enero de 2027. El 19º paquete de sanciones, además, prevé que todos los contratos a corto plazo terminen en los próximos 6 meses. Por otro lado, se prohíben todas las transacciones comerciales con 2 importantes productores estatales de petróleo y más de un centenar de buques de la flota fantasma de Rusia. También se prohíbe la exportación de bienes para construir sistemas de armas por un valor superior a 40.000 millones de euros y se amplían las restricciones a los servicios a los que Rusia puede acceder, como la inteligencia artificial, la informática avanzada y las tecnologías espaciales. Pues vemos estas sanciones mejor con nuestro compañero José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. José David, ¿qué detalles tenemos de esas sanciones desde el punto de vista económico? Hola Paco, ¿qué tal? Esa eliminación o restricción de la importación de gas natural licuado, como adelantabais, será una medida que se irá aplicando de manera progresiva y que podría afectar sobre todo aquí en Europa a Bélgica, a Francia y a España, que son los principales importadores de gas natural licuado todavía procedente desde Rusia. Y ese hueco, Paco, se supliría sobre todo con las importaciones de gas natural licuado desde Estados Unidos, como reza el acuerdo comercial firmado este pasado verano entre Trump y von der Leyen. Esta es una de las razones por las que hoy veíamos en los mercados como el precio del crudo, tanto del Brent como del West Texas, se disparaba más de un 5% por los temores y las repercusiones en el mercado energético, pero también ha afectado en esos precios que veíamos hoy en la bolsa esa medida de restringir aún más el aseguramiento y la capacidad de que los barcos rusos pasen por los puertos de la Unión Europea. Nos referimos a esa famosa flota fantasma. Aumenta el número de barcos que están bajo supervisión de la Unión Europea. Según el presidente francés Emmanuel Macron, esta flota fantasma es parte de la que financia entre un 30 y un 40% de los esfuerzos bélicos de Rusia en Ucrania. ¿Y cuántos millones de euros en activos rusos se estima que hay en la Unión Europea, José? Pues en total, Paco, hay 210.000 millones de euros que estarían bloqueados de activos rusos aquí en la Unión Europea. La mayor parte, eso sí, los tiene Bélgica, en torno al 86%. Un país que, como decíais, exige garantías porque tiene miedo de que acabe el conflicto entre Rusia y Ucrania y entonces el Banco Central de Rusia pida ese dinero de vuelta e incluso pueda poner demandas ante los tribunales. El plan que maneja la Unión Europea, que se está discutiendo, es dar ayudas económicas en torno a 140.000 millones de euros de esos activos bloqueados para dar financiamiento a Ucrania en el 2026 y el 2027, un préstamo que ya no serían intereses, como habíamos hablado antes, sino directamente esos activos, y sería un préstamo, Paco, que se daría a tipo de interés cero a Ucrania. Gracias, José David, desde la Bolsa de Frankfurt. Y en un nuevo giro en su intento por frenar la guerra en Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump anoche ya no hablaba de diálogo con Moscú, sino que también anunciaba sanciones directas contra Rusia. Lo hizo poco después de cancelar una posible cumbre con su par ruso Vladimir Putin en Budapest. Las sanciones se dirigen contra las 2 mayores empresas petroleras del país. Junto al jefe de la OTAN, Mark Rutte, Trump dijo que Estados Unidos apunta a una de las principales fuentes de ingresos del Kremlin. Hoy es un gran día dado lo que estamos haciendo. Son sanciones enormes contra sus 2 grandes compañías petroleras. Esperamos que no dure mucho. Esperamos que la guerra se resuelva. Hasta ahora Trump se había mostrado reacio en poner nuevas sanciones a Rusia. Pero dice que quiere que la guerra termine y cree que una mayor presión podría llevar a Putin de nuevo a la mesa de negociación. Estados Unidos sanciona así a Rosneft y Lukoil, las 2 mayores empresas petroleras rusas. El petróleo y el gas siguen siendo la principal fuente de ingresos del Estado ruso, que aportan cerca del 30% del presupuesto federal. Las sanciones prohíben de facto cualquier negocio con Rosneft, Lukoil y sus filiales, no solo a empresas estadounidenses, sino también a bancos y socios extranjeros vinculados a ellas.
unas medidas que el jefe de la OTAN, Mark Rutte, celebró. Estoy convencido de que con una presión sostenida podremos llevar a Putin a la mesa de diálogo y acordar un alto el fuego, y después avanzar hacia otras negociaciones. Ya lo hemos visto antes, cuando Estados Unidos impuso sanciones secundarias a India por comprar petróleo ruso, o cuando el presidente anunció que contemplaba enviar misiles Tomahawk al servicio de Ucrania. Son señales claras de que podemos cambiar los cálculos de Putin. Una muestra de unidad en la OTAN y un mensaje de que la determinación occidental frente a la guerra de Rusia sigue firme.